Hola, hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de Cómo Vamos, un espacio donde aterrizamos proyectos con visión y buena vibra de la mano de gente experta. Estamos hoy con Sandra, Miriam, Julio, ¿cómo vamos? Hola, Scarlett, ¿cómo están? El día de hoy estaremos hablando de cómo aplicar la dirección de proyectos en la vida personal. Cuéntenme, señores. Señores, en verdad me da curiosidad cómo cada uno de ustedes iniciaron en la gestión de proyectos. Cuéntenme esa historia. Dale tú primero, Julio, que tú eres el más viejo aquí. Bueno, el más viejo En edad. experiencia, el más experimentado. Ok. Bueno, en mi caso, yo empecé, pues, como todos ustedes, en un entorno laboral. Tuve una oportunidad, pues, de trabajar en gestión de proyectos a nivel gubernamental. En ese año, pues, yo no sabía lo que era proyectos. O sea, yo empecé de manera empírica, sin conocer nada, sin saber lo que era ni siquiera un cronograma, realmente. Yo vi una hoja de cronograma y dije, ¿qué es esto? ¿Con eso cómo está esta cuestión? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Y por ahí empecé. O sea, empecé a trabajar proyectos en el año 2010. Ya tengo 15 años de experiencia trabajando en proyectos. Y ya con el paso del tiempo, pues hemos venido desarrollando y fortaleciendo conocimientos. A nivel personal, que es este tópico de este episodio, empecé a darle uso a lo que aprendí a nivel laboral, yo diría que 8 años después. Los primeros 7 años fue como un desorden. O sea, ¿Qué? no usaba ¿En nada, serio? ¿no? De verdad. O sea, yo no le sacaba ningún provecho a lo que yo hacía en el trabajo. Después de un tiempo dije, contrale, pero yo puedo implementar eso en mi vida y dejarla de tener como un desorden como la tengo. Y por ahí empecé pues, a darle forma y eso. O sea, que yo tengo como 15 años trabajando con proyectos y a nivel personal oficialmente como 7 o 8. Bueno, pues mi caso es muy diferente entonces al de Julio, porque yo empecé la gestión de proyectos en el 2015 en un programa de jóvenes talentos en el que me tocaba hacer varias rotaciones y mi segunda rotación fue en el área de PMO, en una PMO. Yo no sabía absolutamente nada, pero vieron que yo tenía talento y después me dejaron ahí. Y ahí fui creciendo hasta llegar a lo que soy ahora. Y realmente yo prácticamente a los meses ya de conocer la metodología de proyectos, yo empecé a implementar eso de una vez en mi vida, porque yo siento que un project manager no es más que un profesional, es un estilo de vida. Se oye muy intenso y por eso es que nos catalogan de personas intensas, pero realmente yo lo veo como un estilo de vida. No sé cómo lo ven ustedes también. Bueno, en mi caso yo cogí una materia en la universidad, en este momento estudiaba administración de empresas, recuerdo, y tuve un profesor que me incentivó mucho en la materia de gestión de proyectos. Me gustaba mucho lo que era el manejo de riesgos, la planificación, y ahí dije, bueno, ¿por qué no certificarme entonces en la gestión de proyectos? Porque me llamó mucho la atención. Señores, en mi primer examen de certificación, que fue de PMP, Project Management Professional, señores, yo me quemé. ¿Qué? Yo no sabía ¿Por eso. qué? Porque en verdad es muy distinto a lo que tú ves en clases. En clases normalmente te enseñan mucha teoría, Sí. pero los exámenes son prácticos. ¿Cómo tú puedes llevar esas herramientas e implementarlas en tu vida personal? Entonces ahora básicamente estoy tratando de aplicar todo eso que aprendí en proyectos personales, como por ejemplo, me estoy planificando para adquirir un inmueble. Entonces eso conlleva una planificación y viene siendo como un proyecto de vida. ¿En qué otros proyectos ustedes pueden utilizar los proyectos personales, Scarlett? En mi caso, yo inicié en los proyectos por accidente. Cuando se refiere, cuando yo vine a saber lo que era un proyecto, señores, porque créanme, yo vine a saber lo que era un proyecto después que yo comencé a estudiarlo en la universidad, aunque venía aplicándolo ya desde hace mucho tiempo. Yo trabajaba en un restaurante, de hecho fui parte del equipo fundador y eso comenzó como un proyecto donde yo tuve que desarrollar un sinnúmero de actividades de planificación, de ejecución, que en ese momento yo no sabía la nomenclatura correcta. Y al ver eso y caer en un trabajo donde me llevó de lleno a trabajar proyectos directamente, yo dije, ¿por qué no estudiarlo y conocer realmente la teoría? Al ver la teoría y ver todo lo que me han mostrado, todas las herramientas, los sistemas que se utilizan y esos procesos de ejecución, entonces me enamoré a tal punto que yo dije, esto yo lo tengo que llevar a mi vida personal, porque la mejor manera de tú practicar lo que has aprendido, Scarlett, en este proceso de proyecto, es llevándolo a tu casa. Es así. Y ahí me surgió a que me he vuelto una psicópata maniática con todo lo que tiene que ver con proyectos y las metodologías.
Pero, ok, usted han dado una palabra muy, muy clave. Espero que esa palabra no sea psicópata y maniático. No, No, es- que no la, Pues no puede la seguir. censuren en YouTube. esa no. Puede seguir. Pero realmente hay que ser intenso para ser bueno en esta profesión. Porque, o sea... ¿Por qué lo dices, Julio? No, porque, no, porque Miriam mencionó que ella es una persona intensa, Scarlett es una persona intensa, Yo. tú eres una persona intensa. Yo veo que todas son intensas, entonces, y son buenas en su trabajo. ¿Hay que ser intenso para ser bueno como PM? Yo creo que sí. Sí. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque un PM es como una persona que maneja muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, tú no puedes ser una persona pasiva. Para tú poder manejar tantas cosas, tantas actividades de diferentes ramas, de diferentes, o sea, que no tienen una que ver tal vez con otra, tú tienes que ser una persona bastante intensa, una persona rápida, activa, proactiva. ¿Qué puede repercutir si tú no eres intenso, por ejemplo? O En tu algo se puede desviar, o sea... Algo no se puede cumplir. No se según- puede cumplir, o sea, va a haber una desviación en algo de tiempo, costo, presupuesto, no sé. Pero yo Claro. diría que más que intenso, la palabra debe ser diligente. Porque Diligente, sí. Que soy yo tiende a mejor. confundir, porque una persona intensa, ya eso va más de acuerdo a la personalidad de cada uno. Nosotros somos todos muy extrovertidos y tal vez por eso se pueda confundir con intensidad. Sin embargo, la organización y esa capacidad de ser diligente, de hacer que las cosas se ejecuten y de seguimiento es lo que realmente caracteriza a un PM y que sea exitoso al mismo tiempo. Y nosotros como gerentes de proyecto debemos dar seguimiento a otras personas. Entonces, por ejemplo, si alguien te está incumpliendo, tú tienes que como manejar esa intensidad, ese seguimiento constante para que no haya, como decía Miriam anteriormente, un desvío en la planificación del proyecto. Claro. Y a ustedes, porque por ejemplo en mi caso, para mí me catalogan como una persona intensa, porque ¿Por qué será? bueno, realmente me ha funcionado la intensidad. Pero Claro. a nivel laboral, profesional, sí lo aplico realmente, porque si no soy diligente, pues lógicamente eso va a repercutir en que los proyectos se desvíen, se desfasen y no cumplan los objetivos que uno se ha planificado como gestor. Pero a nivel personal, realmente, o sea, yo sé que no podemos, ¿cómo te digo?, desconectarnos de nuestros propósitos, de los objetivos que tenemos como persona, pero realmente hay que ser tan rígido en el tema del seguimiento, de la planificación, para que se den nuestros proyectos de vida. Yo creo que sí. Por ejemplo, yo utilicé un cronograma de trabajo. Esto se va a ver intenso. En serio. O sea, yo hice un cronograma, yo hice un plan para cuando yo estaba embarazada y me estaba mudando al mismo tiempo. Pero un Entonces, cronograma en proyecto hiciste. yo hice un cronograma. No, pues yo La no te creo. herramienta tan para utilizarla, Julio. O sea, dime. esto se va a ir raro. Yo hice claro, pero no un proyecto tan detallado, pero sí como con macro tareas de cosas que tenían que estar listas antes del nacimiento de mi hijo. Como por ejemplo, que tú pusiste ahí. O sea, yo tenía que tener la habitación lista, el nursery, todo eso yo lo puse ahí, que la mudanza, que los muebles, porque yo al mismo tiempo de estar embarazada y antes de tener a mi hijo, yo estaba haciendo una mudanza. O sea, era Oh. como muchas cosas al mismo tiempo. Yo dije, no, yo tengo que planificarme. Y además de eso, estábamos en pandemia. Entonces yo dije, bueno, déjame hacer esto. No estaba saliendo también, eso influye a que yo tuviese más tiempo para hacer un cronograma, pero sí, yo lo utilicé y yo creo que eso me ayudó incluso ahorré dinero. O sea, creo que mi presupuesto lo seguí porque yo tenía un presupuesto específico para todo. O sea, para todo lo del niño y todas esas cosas, claro que sí. Mira, yo entiendo que la planificación es muy importante, tanto en tu vida personal como profesional, porque a veces uno tiene como muchos frentes abiertos, muchas cosas juntas. Por ejemplo, el trabajo, que los proyectos personales, que la universidad. Y planificarte en cierto modo te ayuda a tú no procrastinar. Porque como tenemos tantas cosas a la vez, a veces, como te digo, nos dormimos, como quien dice, y no realizamos aquellas actividades que debemos realizar y cumplir. Tú utilizaste una palabra que me llamó la atención, la parte de ser rígido. Ajá. Y no es ser rígido, es más bien ser organizado. Porque el hecho de tú ser rígido no te hace que tú seas una persona que se adapte a los cambios. Y la vida es un cambio constante, es muy dinámica. Tú puedes planificar hoy en la mañana que tú te vas para la playa y cuando tú vas saliendo de tu casa cae un aguacero. Yo diría que para mí lo más importante de la dirección de proyectos y lo que he podido llevar a la vida personal es el uso de las herramientas que me permitan gestionar mi vida de una manera que yo pueda recordar tareas, actividades que tenga que hacer, que sean importantes,
que yo pueda también hacer que otras personas involucradas, vamos a decir, de las cuales dependan Claro. esas cosas, No, pero se recuerden. ya yo sé que esos niveles que tú le agregaste a la gente para que le lleguen No, notificaciones. señores, pero cada quien tiene sus cosas, tiene su forma. En el caso mío, que es una pequeña psicopatada, pero Ay. que me ha ayudado bastante. En mi casa yo tengo un tablero de Trello, un tablero Canva. Eso está muy bien. Donde yo agrego todas las tareas que hay que hacer. Entonces, el otro día estoy yo sentada en el baño y se cayó un plafón. Y en el baño tú le pusiste la tarea en el entonces, Trello. yo dije, pero espérate, se cayó un plafón. Y como yo tengo, ustedes saben que a veces ustedes los hombres me Ajá. respetan nuestra audiencia, pero hay que recordarle un poquito las cosas. Y mi esposo no es la excepción. Yo lo agregué a mi tablero. Pobre Y en el- mártir, Dios mío. Y en el tablero yo le puse el plafón. Súper O sea, bien. y le puse su respectivo reminder y no tuve que recordar, no tuve yo que acordarme de acordarle que arregle el plafón. ¿Nos pudieses abordar o abundar, Scarlett, sobre qué es un tablero Trello para nuestro Muy bien, público? claro. Buenísima pregunta, Sandra. El tablero Trello. Trello es una herramienta para gestión de proyectos que te permite tú tener visibilidad de todas las tareas que tienes que ejecutar en cuanto a tema de proyectos. Así como nosotros utilizamos tal vez Microsoft Project, donde elaboramos nuestro desglose de tareas y un cronograma, de la misma manera se puede hacer en Trello, agregando tarjetas, y tú puedes seleccionar una vista determinada y tú poder ver las cosas que tú tienes pendiente por hacer, las que ya tienes Están en en ejecución progreso. y ya las que has hecho. Eso me ha ayudado bastante porque yo en mis distintos roles soy madre, soy esposa, soy estudiante también de maestría, más el trabajo que tenemos todo eso juntos. Yo puedo ahí dividir todas mis actividades y pendientes, asignarle una etiqueta que se divida trabajo, hogar y ponerle algún tipo de reminder, un recordatorio con una fecha límite y así me permite ejecutar y ver, wow, cuántas cosas voy logrando, cuántas cosas estoy haciendo, cuántas cosas tengo pendiente. Entonces, eso ha sido bastante útil para yo poder desarrollarme en mi vida personal y me ha ayudado a alcanzar muchas cosas. Claro, yo he involucrado incluso a mi esposo en este estilo de vida. Por ejemplo, en diciembre, no sé si a ustedes le... Mira cómo Julio me mira. En diciembre, yo me imagino que a ustedes le pasa lo mismo que a mí, que tienen muchas actividades sociales, ¿no? Claro. Bueno, pues en diciembre mi esposo y yo hacemos un cronograma, pero no en Project, para que no se asusten. Esto Dios no es mío. en Project. Ya yo no lo dudo- ya yo no lo Esto no dudaría es en eso. Project, lo hacemos en notas en el celular y ponemos los días que cada uno tiene una actividad y ponemos si es juntos, separados, porque hay veces que son cosas del trabajo o son cosas que son en pareja, etcétera, y lo ponemos ahí y ya sabemos quién va a ir a tal sitio tal día, etcétera. Y sabemos ya nuestro como plan entero de diciembre porque ese es el mes como más complicado de nosotros como en la vida. O sea que también uno adopta, o sea, las otras personas cercanas a uno adoptan también nuestra filosofía Claro. de vida. Pero, ok, muy interesante. Pero si le damos una contextura, vamos a hablar un poquito de gestión de proyectos. Todo el mundo sabe que un proyecto tradicional tiene varias etapas: inicio, planificación, ejecución, control, monitoreo, cierre. Si llevamos sus proyectos, porque recuerden que un proyecto tiene un tiempo fijo como tal, una fecha de inicio y una fecha fin. Exacto. Ustedes han hablado de muchas tareas que son ongoing, que son tareas que van en la marcha, que son flujos mayormente, cosas que pasan. Pero allá a nivel de proyectos, tú dijiste un ejemplo muy bueno que fue el tema de tu El embarazo. de tu embarazo. Pero fuera de eso, ¿qué otras cosas ustedes han podido llevar como proyecto? Por ejemplo, no sé, tú, Scarlett, que yo sé que tú eres bien intensa en cuanto al temita ese de llevar todo a Trello. O sea, yo digo que hasta la tarea que tú le pones a ella, ella la pone en Trello. Sí. Estoy de acuerdo con O sea, Scarlett. a un nivel extremo. Que ¿Qué lo otras haga. cosas para que la audiencia sepa? Mira, yo tengo un proyecto ahora que voy a comprar, tú dijiste un inmueble. ¿Tú tienes en planes hacer algún tipo de planning para eso? Mira, tú sabes que cuando uno generalmente va a comprar un inmueble hay que dar un down payment que viene siendo como el inicial del inmueble. El Entonces, inicial. es muy importante cuando tú tienes un proyecto de esa magnitud hacer lo que es una planificación financiera. O sea, tú tienes que determinar qué cantidad, por ejemplo, mensual tú vas a ahorrar para tener ese 20%, generalmente que es de inicial completado a una fecha determinada. Entonces, Ese viene eso- siendo, para ir edificando, ese viene siendo tu presupuesto de tu ajá. proyecto. Exacto. Su línea básicamente. Sí, de presupuesto. Ok. Básicamente. Entonces, con las herramientas del proyecto, tú te planificas y tú dices, bueno, hay una fórmula ahí por ahí financiera que le Ajá. llaman anualidad. Normalmente tú ahorras una cantidad en específico y ya cuando termina el periodo ya tú tienes tu valor balance a favor. futuro.
tu balance que tú tienes que invertir, que necesitas para invertir en ese proyecto. ¿Y tú dónde lo llevas? O sea, ¿tú usas alguna herramienta? Porque, o sea, tú llevas eso en Excel, ¿cómo tú lo llevas? Bueno, yo tengo para la administración financiera una herramienta en el celular. Hay muchas que se pueden utilizar. Por ejemplo, yo utilizo una que se llama Wallets. Ahí yo registro todos mis ingresos, todos mis ahorros, todos mis planes, mi porcentaje de inversión, y eso me dice la desviación, en qué mes, por ejemplo. ¿Y tú llevas eso al día? Porque Sí. te lo digo mucho, a mí me ha pasado. Te admiro. porque A mí me ha difícil. pasado, mira, yo Qué hago difícil. igual, chévere el ejemplo. Yo particularmente tengo mi presupuesto del año, que lo hago en diciembre, lo que voy a gastar todo el año. Eso está bien. Yo lo hago también. Y lo en mi llevo también mes caso. a mes. Pero hay un punto como que tú te desconectas del presupuesto y dejas de actualizarlo. Ay, no. Tú lo llevas muy rigurosamente, que tú dices, mira, la partida que yo destiné, vamos a poner un caso para viaje, contra, se desvió en un 20%. Déjame yo no gastar tanto en este viaje porque tengo un presupuesto. ¿Tú eres tan rígida de que lo sigues? Sí, tú sabes que siempre pueden haber sus desviaciones, o sea, puede surgir cualquier imprevisto que te lleve a tú utilizar ese dinero en otra cosa, pero ya tú Ok. sabes, por ejemplo, el mes próximo que tú necesitas compensar ese dinero que ya tú gastaste anteriormente. Ya. En mi caso particular, tú preguntabas de las fases del proyecto. Ajá. Y si bien es cierto, yo me auxilio de herramientas, pero sí comienzo una planificación y lo llevo en todas las etapas. Y no es por el hecho de yo querer hacerlo porque soy rígida o porque soy intensa, sino es que ya tú vas conociendo tanto de la parte de dirección de proyectos que tú lo vas aplicando en tu vida en ese mismo orden. Ustedes saben, muy común, a principio de año, uno viene que con el Vision Board, que con las metas del año. ¿Qué es un Vision Board? Un Vision Board es un tablero que tú te visualizas, Ajá. cómo tú te ves en tu año o Ok. en tus Pero tú años lo pones en futuros, fotos. y tú lo pones en fotos. Se está utilizando mucho, es una tendencia que si tú quieres viajar, tú le pones una foto recortada de una revista, de un avión, de todo el tamaño. Entonces tú le pones que si tú quieres comprar una casa, tú le pones la fotito de la casa. Entonces, Pero tú lo puedes hacer digital. Yo lo tengo digital y Exactamente. ese es mi wallpaper de mi celular para Exactamente. recordarme mis ¿En metas. serio? cuando yo comencé a hacerlo... Ustedes son raros. No, pero El realmente nivel de es chulo intensidad es porque alto. uno debe de montarse en las tendencias que son positivas y que nos ayudan a crecer. Ok. Realmente, cuando yo comencé esta planificación, yo hice como mis fases de proyecto, de mi proyecto de año, de aquellas cosas que yo tenía que realizar, y le puse un cronograma. O sea, que los objetivos deben de ser medibles, deben de tener una fecha. Claro. Y a medida de que yo fui analizando toda esa visión de año, comencé a asignarle prioridades a esas metas dentro del mismo tablero, que se puede decir que primero yo tuve que sentarme a planificar todo. En el interín ahora mismo de aquellas cosas que ya he venido ejecutando, he sacado como un espacio para yo poder evaluar ese tablero y ver qué tantas cosas de las que tiene ahí. Por ejemplo, ya estamos finalizando el primer trimestre del año, entonces hay que revisar cuáles cosas dejé, cuáles cosas avancé, cuáles tengo un progreso importante y cuáles logré. Y eso me ha ayudado mucho, realmente. Comparándolo con años anteriores, porque esta es la primera vez que lo implemento, te puedo decir que he logrado en el primer trimestre del año lo que no he logrado, por ejemplo, en los últimos 3 años, a nivel de metas que me he propuesto. Luego de que tú aplicaste esas Luego cuestiones. que apliqué, claro, esas técnicas. Y yo sé que tú vienes estudiando maestría, haciendo certificaciones y eso. Y una persona, por ejemplo, diferente a nosotros, que tenemos experiencias y todo eso, y tenemos muchos estudios hechos. Una persona que es, si se puede decir, nueva en esto, que no conoce de ninguna metodología, no conoce ningún framework, ¿cómo puede sacarle provecho a eso? O sea, ¿cómo puede empezar a tocar diversas cosas y sacarle provecho a la dirección de proyectos fuera del ámbito profesional? Porque ustedes saben muchísimo, ustedes han estudiado muchísimo, pero ¿y si yo no he estudiado algo, cómo yo lo puedo empezar a utilizar, por ejemplo? Yo entiendo que de la misma forma como vinimos haciéndolo nosotros cuando no sabíamos, porque el tú ser un director de proyecto requiere tú tener ciertas habilidades blandas. Y entiendo que aquí ahora mismo hemos dado muchos tips que le pueden servir a las personas, y sería bueno que se suscriban y compartan este contenido, porque realmente llegar a más personas a lograr conseguir todas esas metas a través de este tipo de recomendaciones es bien valioso. No, y que se recuerden que estamos en todas las redes sociales como Spotify, YouTube y otras redes sociales. Plataformas Para que se digitales. recuerden. Exacto. Entonces, requiere habilidades. Hay que ser muy organizado. O sea, tú no puedes
tú puedes ser un project manager estudiado, pero si tú no eres organizado, tal vez la ejecución de tus tareas o de lo que tiene que ver con tu trabajo no lo vas a hacer. Y en la vida personal eso se traduce igual. Entonces, Y eso es una habilidad, eso es algo, habilidad blanda también. O sea, eso es algo- organizado. Exactamente. Entonces, al tú ser organizado, eso te lleva a tu poder, entonces, tener la curiosidad, ya sea de aprender o de buscar la manera de gestionar tu vida de una forma que sin tú saberlo, tú lo estás haciendo como que si tú estuvieras llevando un proyecto. No, incluso hasta usando inteligencia artificial, tú puedes hasta preguntarle a Gemini, a ChatGPT, o sea, sácame la compra del supermercado de esta semana y yo quiero que sea low carb, por ejemplo, que sea bajo en carbohidratos. Claro. O Sí. sea, esas son cosas que tú puedes, y eso te hace una persona organizada y eso lo puede hacer cualquiera, no tiene que ser un gerente de proyectos para hacer algo así. Y en verdad puede que en un inicio tú no tengas el conocimiento técnico de todo lo que se maneja en un proyecto, no tengas una certificación, pero hay prácticas que uno hace normalmente que son propias de la gestión de proyectos. Por ejemplo, tan simple con tú, por ejemplo, llevar un checklist de todas las actividades que tú tienes que realizar diario, saber cuáles cumpliste, cuáles tienes que postergar porque pasó algo y no pudiste cumplirla. También yo utilizaba mucho cuando no estaba certificada en la gestión de proyectos. Hay una técnica que se llama para concentración, Pomodoro. que es una La técnica amo. que se llama Pomodoro. Que Claro. tú sabes que para cumplir las actividades siempre hay cierta distracción, siempre hay alguien que te interrumpe, una reunión innecesaria, como digo yo, las famosas reuniones. Esa técnica te ayuda a tú enfocarte en lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, ¿Y cómo? ¿Cómo tú lo haces? Tú, por ejemplo, esa técnica consiste en que tú duras 25 minutos concentrado en la actividad que tú tienes que hacer y descansas 5 minutos. Y así lo hace en 4 ciclos y luego de esos 4 ciclos tú descansas 15 a 20 minutos para que no te ofusques haciendo lo que te toca Yo a hacer. veces, Eso- yo debo eso de es confesar que yo a productividad. veces la uso y hay un app que yo utilizo que tú puedes hasta modificar ese tiempo de Pomodoro porque hay veces que yo quiero durar más de 20 minutos. Entonces ella te pregunta, te hace como una alarma y te dice, ¿tú quieres durar más de 20 minutos? Yo duro un chin más y luego me extiende el tiempo de descanso. Lo que pasa es que el tema de Pomodoro, de los 20 minutos como el tiempo regular, es porque dicen que el cerebro humano se concentra por 20 minutos, o sea, súper Se enfocado enfoca. en una actividad y luego de que pasan esos 20 minutos, ya entonces uno empieza como en declive en A el tema de la desconectarse. productividad. Ujú. También Eso menciona, lo trae en la computadora también. esa Sí, hay una- aplicación. Sí, y el lo puedes Focus. tener en el celular. El El celular. focus Yo lo del tengo. sistema operativo. se utiliza también mucho el planner, ahora que se está utilizando Teams, que es una herramienta para tú planificarte. Pero eso saber a nivel cuáles- laboral, o sea, a nivel profesional, personal, o sea, tú lo usas también. Pero aplica. Sí, aplica. Bueno. No, yo no uso O sea- Pomodoro en mi vida personal. No, Pomodoro. Bueno, pasé O tarea. sea, bueno, o sea, Planner, Teams, todo eso es ya a nivel profesional. Para nivel personal, por ejemplo, en mi caso yo uso herramientas. O sea, a ¿Cómo veces cuáles? yo tengo ¿Cómo mucho cuáles? abanico, tengo muchas cosas corriendo, muchos proyectos, esto que lo otro. Y no voy a mencionar nombres de herramientas, lo voy a dejar, bueno, puedo mencionarlo. Claro, porque Sí, Pero estamos ¿por aquí qué para no? enseñarle a Bueno, nuestra a mí audiencia esos particularmente, tips. yo sé que tú usas mucho Trello. Trello, yo en un momento lo usaba. No me la discrimine para que no tengamos un problema aquí, por favor. Yo lo No, usaba que te mucho. coloque. Yo antes Trello es bueno porque es gratis, o sea que tú la puedes utilizar y es bien user friendly, bien amigable para quien no tiene mucha experiencia. En mi caso yo uso herramientas como por ejemplo Smartsheet, herramientas como ClickUp. Por ejemplo, mi board, el que ustedes tienen así, Tablero para el tablero, yo lo llevo en ClickUp donde yo por ejemplo divido dependiendo el proyecto de mi vida, diversas tareas, las voy agregando, le agrego fechas de cumplimiento y inclusive la aplicación me va diciendo, mira, en tal fecha se va a cumplir lo que tú pusiste. Por ejemplo, no, mira, para una clase que tú vas a impartir, tienes que preparar la presentación, es el día tal, y yo la pongo 2 días antes para que me avise que yo tengo que entregar. Ah, no, eso. pero tú eres más intenso que nosotras. Entonces, porque tú te pones alarma No, también. yo ahí comparto con él No, esa intensidad. yo digo que las herramientas yo son me para mando usarse. correo. Las herramientas son para usarse No, sí, claro. y a las personas que nos están escuchando, nosotros, por ejemplo, tenemos mucha experiencia y eso, pero usted que está empezando quizás este proceso de gestión de proyectos, usted puede con poca cosa empezar a trabajar proyectos. Y gratis en la manera mayoría de los gratuita. casos. Y claro. como hablamos anteriormente, no solamente hay proyectos dentro de tu vida personal tú puedes tener varios proyectos, porque hay un ciclo de vida donde tú tienes que mantener, por ejemplo, un balance, que tú necesitas salud, que tú tienes que mantener el ámbito religioso en su lugar, que tú tienes que compartir con tus amigos la parte social. Hay un instrumento muy
llamativo o una evaluación que uno se hace personalmente que se le llama la rueda de la vida. Ahí ustedes pueden evaluarse para ver qué tan avanzado están en cada uno de los aspectos de la vida. Pero básicamente es otras herramientas que son, por ejemplo, fáciles de usar, es el mismo calendario. O sea, usted divide todas las actividades que tiene que realizar y se asigna cierto tiempo. Entonces, al final de la semana, planifica su próxima semana, tan solo usando el calendario. Excelente. Mira, yo aquí a nuestro productor, a Calimete, la mención directa aquí pues en el podcast. Él una vez se me acercó y me dice, ven acá, Soto, ¿cómo yo puedo organizarme? Yo tengo muchas cosas. Yo digo, mira, lo primero que tienes que hacer, como cualquier proyecto, es definir el alcance. O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú tienes? Y sobre eso empieza a priorizar. Y sobre esa priorización empieza a agregar tiempos. Y fuera de relajo, ¿Cali lo tomó en cuenta? Yo no sé. Ah, Jaime. ok. Eso él tiene que responder. Él tiene que entrar aquí. Él tiene que estar aquí y responder eso. Pero fue una sugerencia y igual se lo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando. ¿Cómo yo puedo empezar a organizarme? Haga claramente cuáles son sus requerimientos, cuál es su alcance, qué usted tiene en su vida abierto y qué usted quiere organizar. Y de ahí usted empieza a jugar con eso. Puede montarle una herramienta. Yo particularmente, hablo de mi experiencia, yo lo que hago casi siempre, todas las semanas antes de empezar, para mí todo es un proyecto. Yo el domingo me estoy organizando, hago mi agenda, me voy a reunir, que el lunes que voy a hacer, que voy a hacer martes, que voy a hacer miércoles. Ustedes me conocen, saben que yo soy bien estricto con mi agenda. Hago ciertos cambios, dependiendo, soy flexible por un 5% de flexibilidad. No soy muy flexible tampoco con muchas cosas. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Porque a veces, si violento mi agenda, pues no voy a cumplir con mis objetivos. Hay de ti si tú le pones una reunión a Julio faltando una hora antes. De emergencia, es una emergencia. Yo digo que todo organizado se hace bien. Entonces, mi recomendación a las personas es que se organicen, que definan sus requerimientos. Y en una de estas herramientas, Trello, ClickUp, que tiene versiones gratuitas, usted no requiere una licencia. En la misma Smartsheet te da una versión gratuita. Tú puedes ahí montar tu agenda como tal, tus requerimientos. Lo puedes organizar inclusive por temas de tu vida. Tema matrimonial, tema personal, tema educativo, tema de trabajo, y de ahí tú puedes dar un poquito de forma a tu Y trabajo. Julio, tú dijiste que tú duraste como 7 u 8 años sin utilizar realmente herramientas de proyectos para tu vida personal. Ajá. O sea, que tú tenías un desastre. Según tú, eso fue lo que tú dijiste, No, de ¿verdad? verdad, sí, sí. Eso fue lo que escuchamos. Yo quería saber cuál fue tu wake-up call, lo voy a decir en español, tu choque de realidad, que te hizo entonces empezar a utilizarlas. Mira, creo que Sandra habló hace un rato de que ella se quemó en un examen de certificación de PMP. ¿Verdad? Tú dijiste, Sí, claro. eso no es nada malo. Todos pasamos no. por ahí. No, y ese examen Lo es logré al difícil. final, lo logré. Ese No, examen es claro. bien difícil. No, gracias a Dios. Yo creo que mi llamada de atención fue que yo empecé a procrastinar en ese mismo proceso que Sandra hizo. Yo empecé a prepararme para certificarme en el 2014 creo. Y yo siempre aparecía algo en mi vida que me desviaba del propósito de certificarme como PMP. O sea, llegaba, no sé, una actividad laboral, una actividad personal, X o Y. Y no le daba ese propósito a la vida. Me está pasando el tiempo. Yo soy desorganizado. Estoy teniendo cosas que no son prioritarias y esto es prioridad para mi carrera profesional. Yo tengo que hacer algo rápido con mi vida. ¿Y qué yo hice? Yo hice un plan donde todos los elementos de mi vida los organicé en un tablero y le marqué prioridades. Mira, para mí la certificación PMP es 90% prioritaria porque yo necesito un cambio en mi vida. Y yo hice una reorganización completa en todo lo que estaba haciendo. Empecé a montar todos los elementos en un tablero, le agregué una prioridad a cada cosa, qué tiene que ir ahora, qué tiene que ir en 8 meses, y de ahí me organicé. Y de ahí vi resultados inmediatos, porque no solamente organizarte, tú tienes que ver resultados tangibles. Y me certifiqué, que era la meta que yo quería, y digo, bueno, esto me funciona, pues yo voy a hacer lo mismo en todo lo que tiene que ver con mi vida. Pero ahora, Ok. yo quiero ver si a ustedes les pasa, por ejemplo, lo mismo que a mí. Si ahora mismo no quita esas herramientas, el calendario, esos reminders, esos recursos que uno utiliza, en mi caso yo me vuelvo loca, literal más de lo que estoy. Porque si ustedes entienden que yo soy intensa y que yo soy una psicópata por esas actividades, me quitan eso y yo creo que yo me vuelvo loca. ¿Tú sabes? Yo creo que yo lo haría como una lista normal en una agenda. Tú sabes que a mí, yo tengo como 5 agendas que me han regalado. No me regalen agenda, que me esté escuchando y usted me quiere mucho. No me dé agenda. Olvídese de eso. No gaste su dinero porque yo no la voy a usar. Yo tengo como 15 agendas en mi casa y créanme que no la utilizo ninguna. Regálenme una licencia para una de esas cuentas que yo utilizo y es mucho mejor. Wow. Mira, yo creo que si en algo nosotros nos equivocamos es que cuando tenemos una visión o algo que queremos lograr,
creemos que lo vamos a alcanzar inmediatamente. Era lo que tú mencionabas, Julio. Sí. O sea, se requiere de una planificación, se requiere de un paso a paso, por dónde voy a iniciar, hasta dónde quiero Disciplina. llegar, de una disciplina. Son distintos elementos que tienen que combinarse para que nosotros podamos conseguir el objetivo. Por ejemplo, en mi caso, en otra de las certificaciones, yo veía como que, bueno, me tengo que estudiar un libro de 300 páginas y lo aplacé un año, señores. Pero luego entonces me di cuenta de que poco a poco entonces podía alcanzar esa certificación y lo que hacía era que dividía todo entre el tiempo que tenía disponible y me estudiaba todos los días, dedicaba cierto tiempo a cumplir con esos estudios para lograr esa certificación. Y al final vi que sí, que era posible. Entonces siempre va a existir algo que te desmotive, siempre va a existir algo que te desvíe de tu objetivo, pero al final es el valor que tú le des, como decía Julio anteriormente, que para él era muy importante certificarse, es el valor que tú le des a ese objetivo. Ven acá. Yo no sé ustedes, pero a mí me funciona muchísimo. Ustedes, quincena a quincena, planifican su presupuesto. O sea, ustedes tienen un Excel donde ahí ustedes cargan, tú hablaste de una herramienta. Sí. Yo lo hago en un Excel, porque una persona vende como que me perdí, no sé. Pero ustedes han usado alguna herramienta, un Excel, donde ustedes lleven ahí sus gastos, sus ingresos y vaya viendo ahí cómo va su flujo mes a mes a nivel económico. No quincenal, pero si yo tengo mensual, yo tengo mis gastos fijos bien estructurados, o sea, yo sé lo que yo gasto de manera fija y mis gastos variables y yo pongo lo que yo gasto en el mes. Sí, claro. ¿Y tú, Oscar? Pero en Excel. ¿En Excel? No tengo un app, lo hago en Excel. Ok. En mi caso, yo también utilizo Excel. No soy tan metódica como Sandra porque para mí no es sostenible tener que estar agregando en la aplicación del wallet todas esos gastos porque me toma mucho tiempo. Sin embargo, como ya mis gastos son fijos, yo los tengo en Excel y como recibimos ingresos en diferentes fechas del mes, pues en cada fecha hay pagos que hay que realizar y yo me siento y reviso ese Excel. Cosa que yo no tenga en ese Excel, no se paga, porque yo no se lo puedo dejar a mi memoria, tiene que estar ahí. Entonces ahí es que yo fluyo. Bueno, pero hoy en día existen muchas herramientas automatizadas donde tú, por ejemplo, puedes programar un ahorro. Los bancos ofrecen, por ejemplo, muchas facilidades. También, por ejemplo, a esos pagos que tú dices, hay programas que son débito automático. Por ejemplo, hay instituciones como gimnasio que te lo debitan automático, tú configuras tu tarjeta y eso te ayuda básicamente a organizarte y a no incumplir con esas obligaciones que tú tienes en base a tu Ok. presupuesto. Y cuando tú la tienes visible ahí también, tú sabes cuál es tu capacidad. Porque a veces tenemos nuestra amiga favorita, la tarjeta de crédito, mi amor, que eso está disponible ahí, tú la pasas y te excedes. Yo creo entonces que yo estoy mal porque yo estoy al extremo que yo, por ejemplo, cada quincena, por ejemplo, yo voy a empezar a hacer mis pagos, mis gastos y todo eso. Yo me siento en mi Excel y actualizo lo que debo de cada tarjeta. Exacto. La partida que tengo que pagar del préstamo. Veo cuánto me queda, cuánto invierto, cuánto ahorro, cuánto me queda. O sea, y lo llevo rigurosamente en un documento Excel. Pero tú lo haces desde cero cada vez que te vas a sentar a hacer los pagos o ya tú tienes No, una, yo tengo una plantilla O sea, planificada. yo tengo una plantilla quincena a quincena. Yo proyecto inclusive a un mes y medio qué yo voy a gastar en un mes y medio. O sea, yo tengo una proyección a un mes y medio, 2 meses para saber mi flujo de caja personal. O sea, yo creo que estoy en un extremo que estoy llevando los proyectos a mi vida personal a un extremo que tengo que manejar. Yo creo que tú y yo vamos por ahí, o sea que La no vamos a aceptación ir es el primer caminando paso. agarraditos de la mano Señores, para el pero manicomio. a mí ha funcionado bastante porque yo tenía una cultura de no ahorrar, de que todo lo que me entraba yo lo gastaba. Oh. Y luego de que yo empecé a darle un poquito de orden a mi vida en cuanto al presupuesto, conociendo lo que aprendí en proyectos, ya, yo me llevo toda mi vida personal a ver cómo funciona, yo me he organizado bastante. Y de ahí fue que yo empecé a ver resultados en mi vida a nivel económico. O sea, a mí me ha ayudado bastante esa planificación. Sí, aparte de la parte financiera, si quisiéramos llevar a la audiencia un paso a paso a qué hacer para llevar al cabo un proyecto personal, ¿qué aspectos ustedes considerarían que son importantes? Primero yo consideraría la planificación. Identificar cuáles son aquellas cosas que son prioritarias, que son importantes. Todos tenemos pilares en nuestra vida, ya sea que queremos alcanzar alguna meta, ya sea que queremos mejorar nuestra relación con Dios, nuestra familia, adquirir algún inmueble, como es tu caso. Tener identificadas esas cosas que queremos lograr y ponerle un plazo de corto, mediano, largo plazo, valga la redundancia, donde podamos nosotros entonces clasificar cada una de esas cosas
Y partiendo de esta planificación, pues ejecutar tácticas que nos permitan poder alcanzar esto, ya sea el uso de alguna herramienta, alguna metodología de trabajo o utilizar tal vez recursos que permitan que esto se facilite en cuanto a temas de gestión. Ya después que tú tienes todo eso identificado, pues entonces es más fácil tú poderlo ejecutar en el día a día. Sí, yo agregaría eso, que, o sea, me parece súper bien, que también sería a esas actividades identificadas o prioridades, darle seguimiento. O sea, que no se quede en el aire. Tú plantearte, darle seguimiento y márgenes de tolerancia de cuánto tú te puedes desviar en cada cosa, para no ser tan rígidos, pero prácticamente darle seguimiento, porque sin el seguimiento tú no vas a cumplir entonces esas prioridades que tú pusiste en agenda. Para mí es muy importante lo que menciona Miriam del monitoreo y control, porque así tú puedes ver qué tú cumpliste, qué no cumplí, qué pasó que yo no lo cumplí y establecer acciones que permitan que no vuelva a suceder realmente. Bueno, para cerrar ya con este episodio que ha sido muy interesante, yo realmente las conozco a ustedes porque son mis amigas, pero no sabía que ustedes eran tan rigurosas y tienen ciertos pares tan intensas en todo el tema de Tú gestión. sabías en el fondo. Mi amor, pero ¿Tú por eso sabías? que somos exitosas, Bueno, esa intensidad. sí. En mi caso, yo recomendaría, viendo la pregunta, de que se defina claramente un alcance de qué tú esperas y cuál es el resultado que tú esperas recibir con ese proyecto. Agregar tiempos, porque lo que no tiene tiempo no se logra, no se concreta. A veces dejamos las cosas en el aire. No sé si se va a hacer el año que viene, pero ¿cuándo el año que viene? O sea, agregarle esas fechas para que se pueda cumplir y, lógicamente, agregar algún método de poder darle un control y monitoreo a eso. Constantemente evaluar, voy bien, voy mal, lo estoy logrando. Porque como la gente que va para el gimnasio, el lunes yo empiezo. ¿Cuál lunes tú vas a empezar? O sea, ¿tú entiendes? O sea, eso es algo que pasa. ¿Cuál lunes tú vas a empezar? El lunes del año que viene. Entonces es bueno darle fecha a las cosas, darle carácter, organizarlo y darle marcha. Entonces, aquí hemos visto muchas herramientas, hemos hablado mucho. Yo entiendo que para futuros capítulos que vienen más adelante en el podcast vamos a profundizar sobre muchas de estas herramientas de Trello, de ClickUp, de Smartsheet, de Excel también, cómo lo pueden hacer. Creo que es un valioso insumo para todos. Creo que ya tenemos que darle... Y suscríbanse a nuestros canales. Suscríbanse al canal. Vienen nuevos episodios que vamos a contenido. apoyarle al que no conoce de proyectos, que no conoce qué es un framework, que no es una metodología. Vamos a ayudarles en eso. Claro, y invitados también muy interesantes pasarán por aquí. Muy interesantes cómo lograron lograr éxitos en sus trabajos a través de la dirección de proyectos. Y recuerden sobre todo que la vida no es un camino lineal. Siempre hay sus desviaciones. Lo que tenemos que tomar son las medidas necesarias para cumplir nuestros objetivos. Y que tu proyecto más importante es tu vida. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.